Buenos días. Buenos días. Hola,
Buenos días, muchachos. Buenos días. Vamos a comenzar. ¿Me oyen bien? Buenos días, sí, se escucha bien, ¿no? Bueno, la Danielka tiene rato que entró y nunca puso la cámara. Me avisa si ya quiere que le saque. Danielka, ponga tu cámara. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión de clase el día de hoy. Qué poca gente, ¿ah? Ese grupo, ¿cuántos son? Son como 20 por ahí, ¿verdad? Es el grupo que se conecta poco. Después están los reclamos cuando se quedan. Bueno, hoy vamos a ver, el día de hoy vamos a recordar, o mejor dicho, vamos a, sí, recordar todo lo que hemos visto, vamos a recolectar la información en casos clínicos. Vamos a analizar casos clínicos. El tiempo nos va a dar para ver 2 casos y voy a dejar 3 de tarea, ahí le va a salir, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, pasamos directo a compartir. Yo quiero que ustedes aprendan. Me avisan si están viendo la información. ¿La están viendo? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, ahí nos habla de los casos clínicos. Dice ahí, aquí hay 43 casos clínicos, ilustran los principios de la genética en la práctica médica. A cada resumen le sigue una breve explicación de descripción de la enfermedad, su etiología, fisiopatología, fenotipo, manejo y riesgo, etc. Ok. Estas explicaciones y descripciones se basan en conocimiento actual, pero como ustedes saben, en medicina las cosas cambian muy rápido y puede ser que cambien después. Eso es lo que dice ahí. Entonces aquí tenemos, miren cuántos casos, 43 casos. Muchos de ustedes ya conocen esto, ¿no? Acondroplasia, degeneración macular, enfermedad de Alzheimer, síndrome de Berkel-Windman, cáncer de mama, enfermedad de Charcot, etcétera, etcétera. Y todos esos casos, ¿verdad? Nos vamos a estudiar la acondroplasia, el primer caso. Después vamos a brincar, porque no da tiempo de ver todo, ¿verdad? Acondroplasia, vamos a ver el primero, explicativo, a explicar. Después vamos a brincar al caso número 10, que es la fibrosis quística. Es decir, vamos a tratar de hablar de los patrones de herencia en cada caso. Por eso vamos a ir saltando, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos, nos habla el caso 1, acondroplasia, que lo que popularmente se conoce como enanismo, ¿verdad? Es una mutación de este gen que está aquí. Este gen se llama FGFR3. El patrón de herencia es autosómico dominante. Es muy importante que ustedes manejen cuál es el patrón de herencia, autosómico dominante. Y aquí vienen algunos principios que rigen la enfermedad. Ojo con eso, los principios. Aquí hay muchos términos que usted debe investigar. Y los principios que rigen la enfermedad es que puede dar por mutaciones con ganancia de función. También es facilitar esa enfermedad cuando hay una edad avanzada del padre, no la madre, edad paterna avanzada y una mutación de nuevo. Todo eso ustedes deben investigar. ¿Qué cosa es una mutación de nuevo? Edad paterna avanzada, etc. ¿Cuáles son las características fenotípicas principales? Es decir, lo que yo puedo ver a simple vista, pues, características fenotípicas. Recordemos el fenotipo, lo que vemos y ver. En la edad de inicio, ¿cuándo se manifiesta esta condición? Desde antes del nacimiento, es prenatal, desde el embarazo. Después, se caracteriza por un acortamiento rizomélico de la estatura, es decir, la persona es baja, ¿verdad? Muy baja. Macrocefalia, cabeza grande. Y se da una compresión de la médula espinal. Ok, eso es más o menos lo que da la característica fenotípica de esa afectación. Ahora vamos a ver el caso en sí, primer caso. Recordemos que los casos son situaciones que están registradas en la literatura médica que existieron, ¿verdad? No es algo que se inventó, sino que es algo real. Por eso, mírense aquí dice PS. PS son iniciales, no se pone el nombre de la persona, solo inicial para proteger su identidad, ¿verdad? Ok, Litsi, lee el caso, Litsi, lea, ¿qué dice? Sí, una mujer sana de 30 años está embarazada de 27 semanas de su primer hijo. En una ecografía realizada a las 26 semanas de gestación, se detecta un feto de sexo femenino con macrocefalia y rizomelia, acortamiento de los segmentos
proximales de las extremidades. El marido de PS tiene 45 años, está sano y tiene 3 hijos sanos. De una relación anterior. Ninguno de los dos tiene historia familiar con displasia esquelética, defecto congénito o trastorno genético. El obstetra les explica que el feto presenta características de acondroplasia. La niña nace mediante cesárea a las 38 semanas de gestación. Tiene características físicas y radiográficas de acondroplasia, entre las que se incluyen abombamiento frontal, macrocefalia, hipoplasia mediofacial, sífosis lumbar, limitación de la extensión de los codos, rizomelia, manos de tridente, brachiodaxilia e hipotonía. Hipotonía. Consistente con las características físicas de la niña. El análisis del ADN identifica una mutación que ocasiona la sustitución de una glicina por una glicina, dice ahí. Glicina. Sí, glicina por una arginina en el codón. Del gen receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos. Ok, mire, gracias, Liz. Ustedes aquí van a encontrarse con mucha terminología médica, términos técnicos, ¿verdad? Que hay que manejar bien. Entonces, vamos a ver. Tenemos, primero que hay que sacar los datos del paciente. Vamos a sacar los datos del paciente. Y el paciente, una mujer, ¿verdad? Edad 30 años. Condición embarazada. ¿Cuánto tiempo? 27 semanas. Y es primeriza, tenemos que saber eso. Primer hijo. Es primeriza. En una ecografía realizada a las 26 semanas, está embarazada, se denota que es un embarazo sexo femenino. Pero tiene algunas cosas ahí que están raras. Entonces, en este caso, el bebé, el feto, presenta una macrocefalia, rizomelia, es decir, es cortamiento de las extremidades. Ok, eso es lo que nos dice. Pero fíjense, el marido es sano, pero miren la edad. Tiene 45 años, ¿verdad? Le lleva 19 a la mujer. Aunque él está sano y tiene 3 hijos sanos de una relación anterior. Es decir, que todos sus hijos están sanos, ¿verdad? Él no tiene ningún hijo que tenga esta afectación. Ni en la historia familiar. ¿Ok? Bueno. Después la niña nace mediante cesárea y las características físicas en radiografía. ¿Qué cosa es radiografía? Eso que está aquí, mira, la radiografía, mire. Eso es. ¿Están viendo esto aquí? Esa es la radiografía, pues mire. La radiografía. ¿Qué revela eso? Revela que tiene todo eso que está aquí. Abombamiento frontal, macrocefalia, hipoplasia, sifosis, limitación de extensión de los codos, etc. Pero eso no es suficiente para determinar qué es la acondroplasia, puede ser otra condición. Pero sí se le hace análisis de laboratorio de ADN, importante el análisis de laboratorio, y el ADN identifica una mutación. Es decir, la glicina, vamos a ver en bioquímica, la glicina aminoácido va a estar reemplazada por la arginina en el codón es la secuencia del ADN. Ahí hay un cambio de un aminoácido, que la glicina está reemplazada por la arginina. Y eso es el cambio que hay. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, aquí después nos hablo un poco de la etiología de la enfermedad, qué es lo que hace, la partenogenesis, ese es material de lectura, ¿verdad? Ok, me interesa aquí el fenotipo e historia natural. ¿Quién me quiere echar una mano con la lectura del fenotipo? Solky Downs, lea, ¿qué dice? Solky.
Los pacientes son acondroplasia, presentan al nacimiento un acortamiento rizomélico de los brazos y las piernas. El tronco relativamente largo y estrecho, las manos en posición de tridente y macrocefalia con hipoplasia de la línea medial y facial y frente prominente. Suelen tener una estatura al nacimiento ligeramente inferior a lo normal, aunque en ocasiones están dentro del rango normal bajo. A medida que crece, su estatura se aparta progresivamente del rango normal. En general, Espérate, salgamos con calma, ¿verdad? Eso nos está hablando del fenotipo. Recordemos que el fenotipo es la característica externa observada, ¿verdad? Presentan desde el nacimiento un acortamiento rizomélico de los brazos y las piernas. Los brazos son pequeños, las piernas. Y el tronco es largo y estrecho. Bueno, las manos en posición de tridente y macrocefalia. Esas son las características que presentan, que son consistentes con el caso analizado, ¿verdad? Ok. Después dice el segundo párrafo, otra persona, Jefferson, segundo párrafo, ¿qué dice? En general, los pacientes tienen una inteligencia normal, aunque la mayoría presentan un retraso en el desarrollo motor. Este retraso se origina por una combinación de hipotonía, hiperextensibilidad de las articulaciones. Si bien los codos tienen la extensión y la rotación limitada, dificultad mecánica para equilibrar la gran cabeza y, más raramente, estenosis del foramen magnum con comprensión medular. Ok. Entonces, aquí tenemos, fíjense qué importante este párrafo, que el paciente tiene su capacidad cognitiva normal, su inteligencia normal. Es decir, no tiene afectaciones del orden cognitivo, sino que más bien es en el desarrollo motor, lo físico, pues, pero su inteligencia, su capacidad cognitiva no está comprometida, ¿verdad? Pero sí tiene severas dificultades en lo que es la parte motor. Ok, muy bien, excelente. Tercer párrafo, David Salacayo, ¿qué dice? El crecimiento anormal de los huesos del cráneo y el rostro produce hipoplasia mediofacial, una base del cráneo pequeña y forámenes craneales también pequeños. La hipoplasia mediofacial causa apiñamiento de los dientes, apnea obstructiva y otitis media. Al parecer, el estrechamiento del foramen yugular incrementa la presión venosa intracraneal, lo que ocasionaría la hidrocefalia. Por su parte, el estrechamiento del foramen magnum suele causar la comprensión del tronco cerebral a la altura de la unión cráneo-cervical en aproximadamente el 10% de los pacientes, lo que produce un aumento de la frecuencia de hipotonía, tetraparesis, retraso del desarrollo, apnea central y muerte súbita. Entre el 3 y el 7% de los pacientes mueren de forma repentina durante el primer año de vida debido a la comprensión del tronco cerebral o a la apnea obstructiva. Entre otras complicaciones médicas se encuentran la obesidad, la estenosis de la columna lumbar, que empeora con la edad, y el genu varum. Ok, gracias, David, muy buena lectura. Como eso todo son las características, los fenotipos, ¿verdad? Ahí ahora nos habla de los huesos que no crecen normal. Producto de eso puede haber un apiamiento en los dientes, que quedan los dientes mal formados. Hay una apnea obstructiva y otitis media, el oído, ¿no? Entonces ahí viene a explicar, ¿verdad? Pero entre un 3 y el 7% de sus pacientes mueren de forma repentina en el primer año. Un porcentaje bajo, porque los enanos viven, pues, pueden vivir con una calidad de vida normal. Ok. Después viene el control de tratamiento. Ahora, aquí viene, mire, esto que está aquí. Mire, cuestiones para debatir.
Esas son las preguntas que normalmente se presentan para debatir, discutir, ¿verdad? De hecho, de este caso y de todos, ustedes deben saber, ahí van a ver los casos que les voy a subir para trabajar en casa. Lo primero que ustedes van a sacar es el dato de paciente, sacar el dato, después del dato, la sintomatología. ¿Qué siente la persona? ¿Cuáles son los síntomas? Después los síntomas, los datos de laboratorio. ¿Qué datos nos arroja el laboratorio? Y comparando el dato que te dan con el dato normal del laboratorio, ¿no? Si hay pruebas especiales, específicas, ¿no? Pruebas específicas, especiales. Y después vienen las características fenotípicas, es decir, el fenotipo que estamos hablando ahorita, lo que leo David, ¿verdad? Ok. Y después viene la patología, cómo se manifiesta la enfermedad. Y finalmente el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, hay que recordar algo. Esas afectaciones son hereditarias, no tienen cura. Cuando nosotros hablamos de tratamiento, son tratamientos paliativos para tratar de aliviar, ¿verdad? Y mejorar la calidad de vida de la persona, que la persona pueda convivir con esa afectación, pero no va a mejorar un 100%, no se va a eliminar, sino que lo que se va a tratar es de mejorar la calidad de vida de la persona, convivir con eso. Ok. Entonces, todo eso son explicaciones, pero el caso en sí, ese que está aquí, nos dice historia y ensayo físico. Ese es el caso clínico analizado. ¿Qué nos conllevó a todo eso? Ok. Vamos entonces ahora a ver el caso número, a ver, este es el primero, vamos con el caso. ¿Cuál había dicho yo, chicos? El 10, ¿verdad? Fibrosis quística. El 10, fibrosis quística. Vamos a brincar todos estos casos. Mire, aquí viene después. Mire, el caso que estudiamos, muchachos, miren el patrón de herencia autosómica dominante. Eso es importante dominar, ¿ah? Después viene este caso que es multifactorial. Son varios factores, queda la degeneración macular. Después tenemos este otro caso que también es multifactorial, autosómica dominante, el Alzheimer. Tenemos el síndrome de Becker-Whitman. Son casos, pues, que no son muy relevantes. El cáncer de mama y cáncer de ovario hereditarios, es autosómico dominante, ¿verdad? Tenemos la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, autosómica dominante. Síndrome de Sharp, autosómica dominante, autosómica dominante. La leucemia mieloide crónica es una mutación somática, no tiene un patrón de herencia, se muta, ¿verdad? La enfermedad de Crohn, herencia multifactorial. Y ahora sí, la fibrosis quística, esa es autosómica recesiva. Recesiva. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Lo apagan, por favor. Es autosómica recesiva. La que me llamo primero autosómica dominante. Entonces, para entender bien eso, ustedes deben estudiar, deben acordarse las características de los patrones de los patrones de herencia. Cuando es autosómica dominante recesiva, ligada al X dominante recesiva, ¿verdad? Vamos a hablar de las fibrosis quísticas. Fibrosis quística, mutación en este gen que está aquí y se da por un patrón autosómica recesiva. ¿Cuáles son los principios de esta afectación? Bueno, variación étnica de la frecuencia de la mutación. Es decir, hay una variación grande de la mutación. Expresividad de variables, se expresa de otra manera. Expresión de la mutación específica de un tejido, modificaciones genéticas y modificaciones ambientales. Es decir, tiene que ver también el ambiente, ¿verdad? Todo eso. Características fenotípicas principales. O sea, el fenotipo de esa enfermedad, ¿verdad? Tenemos edad de inicio, desde el neonatal hasta la edad adulta. Puede producir una enfermedad pulmonar progresiva, insuficiencia pancreática exógena, azoospermia obstructiva, concentración elevada de cloro en el sudor, retraso en el crecimiento y el ileo meconial. Eso del ileo meconial es, en otras palabras, obstrucción intestinal. Está obstruido el intestino. Ok. Entonces aquí tenemos el caso, hallazgos y
Historia y hallazgos físicos. Tenemos un caso concreto. Francelia Jerez. Dale. Lee el caso. A ver si me entienden porque ando mal de la garganta, enfermo. ¿Ah? A ver si me escuchan porque ando mal de la garganta de enfermo. Sí, te escuchamos. Un niño de 2 años es remitido a clínica pediátrica para evaluar un retraso del crecimiento de bebé. Ha tenido diarrea y cólicos que se solucionaron cuando se le cambió la alimentación. A medida que empezó a ingerir comida sólida, desarrolló heces malolientes que contenían heces malolientes que contenían partículas de comida sin digerir. Durante su segundo año de vida, ha crecido poco, ha desarrollado tos crónica y tiene infecciones frecuentes del tracto respiratorio superior. Ningún otro miembro de la familia presenta retraso en el crecimiento, trastorno alimenticio ni enfermedad pulmonar. Al examen físico, el peso y la estatura están por debajo del percentil 3 y la circunferencia craneal está en el percentil 10. Presenta una importante erupción por los pañales, roscos difuntos y dedos ligeramente en banqueta. El resto del examen es normal tras considerar algunas causas posibles de las enfermedades del JB. El pediatra solicita varias pruebas como la de concentración de cloro en el sudor por iontoforosis con ospilocarpina. Esta fue a 75, valor normal, valor indeterminado de 40 a 60, un valor consciente que fibrosis quística en Consistente, no consciente. En Consistente. función de este análisis de curso clínico Y del ella paciente, le el vale. pediatra Yo le hago la le observación. Ella sigue diagnostica una leyendo lo que le da fibrosis la gana. quística y sus padres son remitidos a una clínica de No, fibrosis quística ella para sigue, completar ella un sigue. consejo y realizar las pruebas de las mutaciones y tratamiento. Eso. Ella sigue, ella lee lo que le da, saltó una línea, le estoy diciendo consistente, ella sigue. Ok. Entonces, ahí nos tenemos este caso. JB, son iniciales, 2 añitos. Va a la consulta pediátrica porque tiene retraso en su crecimiento. Cuando era más pequeño de bebé, tenía diarrea y cólicos. Y solucionaron cuando se cambió la comida. Ah, pero cuando comía comida sólida, las heces eran malolientes, súper, y contenían comida sin digerir. ¿Ves? Él creció poco, tiene tos crónica, infección de frecuencia y trato respiratorio superior. Pero es importante lo que dice aquí, que ningún otro miembro de la familia presenta retraso en el crecimiento, ni tampoco trastorno alimentario ni enfermedad pulmonar. Y el examen físico, su estructura está por debajo de los parámetros normales. Ok, entonces, tras considerar algunas causas de la enfermedad, el pediatra solicita varias pruebas de laboratorio, mire, como la concentración de cloro en el sudor, ¿ves? Y esta fue de 75 milimol, cuando el valor normal es menor a 40. Alto está eso. El valor indeterminado de 40 a 60, ¿verdad? Y ese valor es consistente, no consciente. Consistente, es decir, que da positivo para fibrosis quística. Y en función de este análisis y del curso clínico, es decir, cómo se desarrolla, el pediatra le diagnosticó fibrosis quística. Se remitió a una clínica para seguimiento. Ok, es lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver aquí donde está el fenotipo historia natural. El patrón de herencia autosómica recesiva. Si el niño tiene esta afectación, ¿cómo son sus padres? Ahí dice que los padres son sanos. Ninguno tiene pero. ¿Cuál es el pero? ¿Qué piensan ustedes? ¿De dónde sacó el niño si los padres son sanos? ¿Ah? Que son portadores heterocigotos. Pues claro, son portadores. Muy bien, portadores heterocigotos. Ok. Entonces aquí tenemos que la fibrosis quística suele manifestarse en la infancia temprana. Y aunque aproximadamente el 4% de los pacientes solo son diagnosticados en la edad adulta. Es decir, uno no se da cuenta, pues.
Entre el 15 y el 20% de los pacientes presentan el ileo meconial al nacimiento, es decir, obstrucción del intestino. Y los demás presentan algo más tarde, trastorno respiratorio crónico, rinitis, sinusitis, enfermedad pulmonar obstructiva, todo relacionado con el trato respiratorio, ¿no? Pero también el retraso en crecimiento, o puede ser ambas cosas. Entonces, el fenotipo. Y el retraso en crecimiento se produce por una combinación de un gasto calórico aumentado debido a la infección pulmonares crónica y a malnutrición debido a una insuficiencia pancreática exócrina. Es decir, hay insuficiencia del páncreas, entonces va a haber trastornos metabólicos severos. ¿Ves? Ok. Pero entre 5 y el 15% no desarrolla insuficiencia pancreática. Más del 95% de los pacientes varones tienen azoospermia debido a la ausencia congénita bilateral de los vasos deferentes. Muy bien. Y después aquí dice, la progresión de la enfermedad pulmonar es la principal determinante de morbimorbilidad y mortalidad. Es decir, que se mueren por la afectación de pulmonares. Y la mayoría de los pacientes mueren por insuficiencia respiratoria e insuficiencia ventricular derecha. Ok. En la actualidad, la frecuencia media en Estados Unidos es de 33 años. Es decir, que esa gente logra vivir lo más 33 años promedio, ¿verdad? Bueno, es una parte de la fibrosis crística. Ok. Riesgo de herencia. Después aquí viene, ¿cuántos minutos tengo? Ah, bueno. Cuestiones para debatir. Entonces aquí vienen algunas preguntas, ¿verdad? Que esas preguntas se debaten, ¿verdad? Y ahí se analiza. Eso se hace en presencial. Pero nosotros vamos a hacer entonces, ¿qué hice yo? Le redacté ahí 3 casos. Le van a salir ahí en el ejercicio. Usted va a leer el caso. Lo primero que vas a hacer, vas a buscar información, los términos técnicos, vas a sacar los datos que te di, los datos de paciente, los síntomas, los datos de laboratorio, si hay, las pruebas especiales, las estadísticas fenotípicas, patología, diagnóstico, tratamiento. Y después de esto, tú vas a contestar una serie de preguntas que yo le hago sobre el caso, ¿verdad? Como le repito, no hay tratamiento. Los tratamientos son paliativos como para mejorar un poco la calidad de vida del paciente, pero no es que le va a quitar la afectación. ¿Por qué? Porque es hereditario, ¿no? Ok, esos son los casos. Entonces, vamos a ver 3 casos como tarea, ¿verdad? Para que ustedes se distraigan un poco y no estén aburridos. Y de aquí, tiene una semana para subirlo. Hoy es martes, van a tener hasta el lunes para subir. ¿Estamos claros? Ok, eso es lo que vamos a hacer. Esta es la última sesión de clase presencial. ¿Por qué? Perdón, virtual. ¿Por qué? Porque vamos de vacaciones, de Navidad y Año Nuevo. Y nos volvemos a ver la primera semana de enero, ¿eh? El 2 de enero hay clase, lunes, y ustedes el 3 de enero. Esa semana no falten, es el repaso para el examen. Y después voy a dar el acumulado. Ese día también tengo programado hacerles la prueba del grupo de sangre. ¿Se acuerdan que quedamos en esto? Que va a ser la sesión presencial el día 3 de enero. Yo sé que pues estamos recién pasado el año nuevo, muchos viajan a sus lugares, pero no esfuerzo por estar porque es la última sesión y después viene el examen. Ya después van a descansar 3 semanas y el semestre, el segundo año comienza ya por febrero, por la mitad de febrero, ¿verdad? Así que nos vamos a ver entonces de manera presencial la próxima sesión de clase que es el día 3 de enero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Dudas? ¿Algo que quieran saber? Soy todo oídos. Pero no me preguntan de los trabajos, que no, eso que no entregó trabajo, que no lo abrió, ese es individual. No me preguntan, ¿verdad? ¿Quién es Idalia? ¿Quién es Idalia? ¿Vos? ¿Qué es eso de Idalia? Ay, yo. Así estoy viendo que ahí sale Idalia. ¿Y desde cuándo vos sos Idalia? ¿Estás No, el dormida? teléfono de mi abuela. Y no llegaste a la clase presencial y no estuviste en la Estaba videoconferencia enferma. pasada. ¿Cómo voy a ir enferma? Y le dije, le chateé y no me contesta. ¿Y qué te va a decir? No. Igual que la otra que no llegó, que está aquí, es la Francela. Lindo, vamos ustedes con esa inasistencia. Bueno,
Preguntas, dudas, enojos, hable ahora o cállese para siempre. Y los hermanos están juntos, pues. Por fin los miro juntos, los hermanos están talking. Ok. Y la vez pasada dijeron que no vivíamos juntos los bandidos. Así me dijeron, es que no vivimos juntos. La Danielka se veía todavía acostada. Tengo que sacar de aquí. Mira cómo está. Ok. Entonces, chicos, si no hay preguntas, vamos a quedar hasta aquí y nos vemos de manera presencial el próximo año, pues. Si ya no lo volvemos a ver, que no vamos a volver a ver. Para todos, pues, que la pasen bien estas fiestas decembrinas y recuerden lo que celebramos. ¿Qué celebramos el 24? Francela, ¿qué celebramos el 24? Vemos. Dios, Bye. oído. Hasta luego, hasta luego. Bye.